En esta oportunidad les vamos a exponer el tema sobre el análisis y el control de la base de datos de las empresas, realizado por Fiorella Carapi, Silvia Díaz, Rosmary Casilla, Melissa Ferrer y María Lazo. Alumnas de la Universidad Alas Peruanas, Escuela de Ciencias Contables y Financieras. Para empezar, tenemos la base de datos. Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Características de la base de datos: independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación y acceso a través de lenguajes de programación estándar. Beneficios de una base de datos. Las empresas que le dan importancia a la calidad de sus datos les permiten obtener beneficios claves para agregar valor al negocio y diferenciarse del resto de sus competidores, otorgando minimizar los riesgos de sus proyectos, especialmente en los relacionados con tecnologías de la información, ahorro de tiempo y recursos, haciendo un mejor uso de la infraestructura tecnológica y sistemas para explotar su información, toma de decisiones de negocios oportunas, en base a información confiable, validada y limpia. Adaptación a estándares o regularización internacionales sobre el manejo de información, permitiendo facilidad al momento de ejecutarlas. Y mejorar la confianza, buenas relaciones e imagen de la empresa ante sus clientes frente a la competencia. Control de la base de datos. La información es uno de los activos más valiosos de las empresas. Es indispensable contar con una persona, el administrador de datos, que conozca la información y las necesidades de las empresas en este aspecto, en un nivel gerencial superior. Así, la labor del administrador de datos es decidir en primer término cuáles datos deben almacenarse en la base de datos y establecer políticas para mantener y manejar los datos una vez almacenados. El administrador de datos es por lo general un gerente, no un técnico. El técnico responsable de poner en práctica las decisiones del administrador de datos es el administrador de la base de datos, ABD. Funciones del ABD. Así, el ABD, a diferencia del administrador de datos, es un profesional del procesamiento de datos. La tarea del ABD es crear la base de datos en sí y poner en vigor los controles técnicos necesarios para apoyar las políticas dictadas por el administrador de los datos. El ABD se encarga también de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema y de proporcionar otros servicios de índole técnica relacionados. El ABD cuenta por lo regular con un grupo de programadores de sistemas y otros asistentes técnicos. La responsabilidad general del ABD es facilitar el desarrollo y el uso de la base de datos dentro de las guías de acción definidas por la administración de los datos. A continuación, mi compañera Melissa Ferrer va a seguir con la exposición. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la implementación del sistema de base de datos. Se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, la flexibilidad, es decir, que nos ofrezca facilidad al manipular la base de datos. Por ejemplo, opciones para crear reportes e interfaces de usuario, exportación e importación de datos, etc. Otro punto es que la cantidad del manejo de base de datos. Con esto nos referimos a que cada manejador está diseñado para una determinada cantidad de datos.
por lo que debemos poner atención de cuánta información se va a manejar y si soporta dicha cantidad. Otro punto es que el soporte para compartir datos. En la actualidad, compartir datos es una parte muy importante en un sistema de información, por lo que el manejador debe ofrecer un buen soporte para esta actividad, así como la velocidad de la transparencia de datos. Implementación del sistema de base de datos. Continuando, otro punto es la robustez y seguridad. Estas dos características son importantísimas, pues el manejador de base de datos debe ofrecer estabilidad, confiabilidad, eficiencia, calidad en el manejo de datos, que sean archivos que no se dañen tan fácilmente y sobre todo que la información esté segura. Otro punto, las herramientas del mantenimiento. Cada sistema debe ofrecernos las herramientas necesarias para crear índices, recuperación de datos, depuración, es decir, todo lo que tenga que ver con la administración de base de datos. Costo. Seleccionar en base a las características y revisar el costo-beneficio como queremos invertir en un manejador de base de datos. Las 5 claves para el control de base de datos. Según Fernando Alvarado, gerente general de Analytics, empresa especializada en Data Mining y Data Quality, nos brinda las 5 claves para llevar o corregir una base de datos. La primera es mantener una base de datos limpia. Las palabras de la información deben ser escritas de manera correcta y clara. No se deben usar abreviaturas ni claves especiales. Otro punto es usar patrones. Asegurarnos de la estandarización de la información y de cómo se llega a la base de datos. Por ejemplo, un número de celular en Perú siempre debe tener 9 dígitos. Otro punto es actualización constante. Esto evita la pérdida de contactos y por ende de oportunidades. Otro punto importante es llevar el control de los datos. Se debe saber quién y cómo genera la información para la empresa. Tomar en cuenta este punto ayuda a reconocer cuando un dato ha sido cambiado con malas intenciones. El siguiente punto es llevar mediciones, cuantificar cómo el uso del banco de datos está afectando nuestro negocio, causa problemas o genera beneficios económicos. Prevención de pérdida de datos, DLP. La prevención de pérdida de datos es una estrategia para asegurarse de que los usuarios finales no envían información sensible o crítica fuera de la red corporativa. El término también se utiliza para describir productos de software que ayudan en una administración de red a controlar qué datos pueden transferir los usuarios finales. La adopción de DLP, también llamada prevención de fuga de datos, prevención de pérdida de información o prevención de extrusiones, está siendo impulsada por amenazas internas y por leyes estatales de privacidad más rigurosas, muchas de las cuales tienen estrictos componentes de protección de datos o de acceso. Una vez que las herramientas de software DLP han sido implementadas, un usuario final que intente, de manera accidental o malintencionada, revelar información confidencial que ha sido etiquetada, será repudiado. Además de ser capaces de monitorear y controlar las actividades de punto final, las herramientas de DLP también pueden ser utilizadas para filtrar flujos de datos en la red corporativa y proteger los datos en reposo.
Protección continua de datos, CDP. La protección continua de datos, CDP, también llamada copia de seguridad continua, es un sistema de almacenamiento en el que todos los datos de una empresa están respaldados siempre que se realice algún cambio. En efecto, CDP crea un diario electrónico de instantáneas completas de almacenamiento, una imagen instantánea de almacenamiento para cada instante de tiempo en que se produce la modificación de datos. Una gran ventaja del CDP es el hecho de que conserva un registro de cada transacción de que se realiza en la empresa. Además, si el sistema se infecta con un virus o un troyano, o si un archivo se encuentra mutilado o dañado, y el problema no se descubre hasta algún tiempo después, siempre es posible recuperar la última copia limpia del archivo afectado. Un sistema CDP con almacenamiento en disco ofrece la recuperación de datos en cuestión de segundos. La instalación del hardware y la programación del CDP es directa y sencilla y no pone en riesgo los datos existentes. Contraseña robusta. Una contraseña robusta es la que está diseñada para que sea difícil de descubrir para una persona o un programa, ya que el propósito de una contraseña es asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos. Una contraseña que es fácil de adivinar es un riesgo de seguridad. Le damos la bienvenida a la aplicación Software IDEA versión 8.5. En esta oportunidad vamos a trabajar en un caso que tiene que ver con la seguridad de la información. Tomaremos en consideración una empresa ficticia. Al cierre contable 2015 se observa una alteración en su información. Entonces, la empresa contrata a auditores externos para ver quiénes son las personas que hubieran podido de alguna manera entrar al sistema utilizando una contraseña o password de otro usuario. Pueden haber entrado para modificar la base de datos del sistema. Se nos plantea a nosotros establecer, primero, quiénes son los usuarios de acceso temporal. Segundo, quiénes son empleados sin acceso a la red o sistema. Quiénes son los empleados habilitados para acceder a la red o sistema y establecer quiénes son los intrusos o clandestinos. Ya. Para esto hemos solicitado a la empresa, o se solicita a la empresa, dos bases de datos, los cuales vamos a importar. Vamos aquí y vamos a importar Microsoft Excel. Las bases de datos que se nos ha proporcionado están en Excel. Vamos donde lo hemos guardado y lo importamos. Primero importamos la base de datos de personal. Aquí están todas las personas, todo el personal de la empresa. Seleccionamos hoja 1, primera fila, importar celdas vacías igual a 0, como 0, y vemos que queda así. Aceptamos y se importó la base de datos del personal. Segundo, importaremos la siguiente base de datos. Igual, vamos a Microsoft Excel, vamos a donde está la base de datos, base de datos usuarios del sistema, siguiente, hoja 1, primera fila, importar celdas vacías como 0 y aceptamos. Y se importó la siguiente base de datos de usuarios del sistema. Entonces trabajaremos nuestro primer criterio que nos pide. Extraeremos las personas que son usuarios de acceso temporal. Para ello, nos vamos a base de datos usuario o nos ubicamos en base de datos de usuario y vamos aquí a extraer extracción directa. Aquí vamos a nombrar este archivo o a esta base de datos usuarios de acceso temporal.
acceso temporal. Aquí vamos a entrar como un criterio o como ecuación para filtrar estos empleados. Vamos a hacer clic en el editor de ecuación y vamos a colocar una ecuación muy sencilla. Código igual a 0. Vamos a validar. La ecuación correcta acepta. Checking. Y dice así. Queda así y acepta. Ya, como se observa, aquí se filtran las personas que se les dio un acceso temporal al sistema. Ya, entonces ya creamos las 3 bases de datos. Si se dan cuenta, la base de datos de usuarios de acceso temporal está dentro de los usuarios de acceso, o sea, los usuarios que sí fueron permitidos por la empresa. A continuación, mi compañera Silvia Díaz va a continuar con la exposición del software. Continuando con la exposición, estableceremos aquellos empleados que no están habilitados para acceder a la red o al sistema. En este caso vamos a unir la base de datos de personal con la base de datos de usuarios del sistema. Como observamos, la base de datos primaria es nuestra base de datos de personal y vamos a unir con nuestra base de datos de usuarios del sistema y ponemos aceptar. Y aquí vamos a cambiar el nombre a la cual le llamaremos empleados no habilitados. Y hacemos check en registros sin coincidencias secundarias. Esto quiere decir que son empleados de la empresa, pero que no tienen acceso al sistema. Y como criterio vamos a poner en el primero código y en el segundo también el código y ponemos aceptar. Y como podemos observar, aquí vamos a ver, vemos que los empleados si bien pertenecen a la empresa, pero que no están habilitados para usar el sistema. A continuación, mi compañera María Lazo, quien va a seguir con la exposición tema de seguridad de IDEA. Continuando, como podemos observar, ya hemos creado varias bases de datos en este sistema. Para no enfadarnos o tener bastante base de datos, vamos a cerrar cada una de estas bases de datos ya creadas. Ya, luego vamos a la base de datos de usuarios. Y luego vamos a unir, en este caso, con la base de datos de personal. Aceptamos. Y en este caso vamos a escribir o le llamaremos a este archivo base clandestinos o infiltrados, es decir, vamos a establecer aquellos usuarios que han tenido acceso al sistema pero que no pertenecen a la empresa. Luego aceptamos. En este caso vamos a establecer el criterio también por código, tanto para el primario como para el secundario.
y aceptamos. Y siguiente, aceptamos. Como podemos observar, aquí en esta base de datos que hemos creado, se puede observar que están tanto los clandestinos como aquellos usuarios que han tenido acceso temporal. Pero lo que queremos saber en esta oportunidad es que solamente queremos filtrar a aquellos usuarios que han accedido clandestinamente y no a aquellos que han estado temporalmente, han accedido a este sistema. Entonces lo que vamos a hacer es volver a ejecutar la tarea. Y como criterio, vamos al editor de ecuaciones para crear la ecuación. En este caso, código diferente de 0. Y validamos, y como podemos observar nos da una ecuación correcta. Validar, aceptar. Como podemos observar, solamente nos sale los usuarios que han ingresado al sistema y que no son trabajadores de la empresa. Estos son las personas que han ingresado al sistema clandestinamente. Siguiente. Ahora, como último caso, lo que crearemos o filtraremos en este caso es, primero vamos a ir a la base de datos de personal. Aquí está nuestra base de datos de personal y vamos a unir con nuestra base de datos de sistema. Seleccionamos nuestra base de datos de usuarios del sistema. Es con esta base de datos que vamos a unir, y lo que queremos en este caso, le llamaremos empleados habilitados. Es decir, con esto lo que vamos a probar es que nuestra base de datos primario, nuestra base de datos de personal, con nuestra base de datos de usuarios, significa que vamos a establecer o filtrar aquellos empleados que son de la empresa, pero que están habilitados para usar el sistema. Entonces hacemos check en solo coincidencias y como criterio pondremos a través del código, y el secundario también a través del código. Y aceptamos. Y siguiente, aceptar. Y como podemos observar, son todos los trabajadores o empleados que pertenecen a la empresa y que están habilitados para utilizar el sistema. Bueno, acá hemos concluido con el trabajo. Esperemos que sea de utilidad. Gracias.